Hola, mi nombre es Brittany Astrid Ramírez Vázquez. Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde Tapachula, Chiapas, y te invito a que juntos aprendamos el versículo de memoria que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo tu linaje y lengua y pueblo y nación. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones. Hablar de sangre no es cómodo. Ni lo era para los israelitas, ni lo es para nosotros hoy. En la era de lo aséptico, de la religión pulcra, ordenada y políticamente correcta, pensar en un sistema de adoración que involucraba sangre, cuchillos, fuego y muerte, resulta chocante. Pero esa incomodidad es intencional. Porque el pecado no es limpio, ni elegante, ni superficial. Es una herida sangrante en el alma de la creación, y su remedio no podía ser menos que radical. Desde la caída, el pecado introdujo muerte en el mundo. No solo física, sino espiritual. Y con ella, vino el precio. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Pero Dios, en su misericordia, no abandonó al ser humano en esa condena. En su lugar, instituyó el sacrificio como una forma de redención anticipada. Una pedagogía divina que señalaba, cada día, hacia un Salvador prometido. El sistema sacrificial no nació de una cultura primitiva, sino del corazón de un Dios compasivo que buscaba enseñar, grabar y sensibilizar a su pueblo respecto a la seriedad del pecado y la magnitud de la gracia. Cada cordero, cada cabrito, cada toro ofrecido representaba una enseñanza visual de lo que habría de venir. El sacrificio del Hijo de Dios, perfecto e inocente, muriendo por culpables. Sin embargo, no todos comprendieron el mensaje detrás del ritual. Muchos, como vimos ayer, terminaron adorando el sistema sin entender el símbolo. Perdiendo de vista la sustancia detrás de la sombra. Cumpliendo ritos mientras olvidaban al Redentor. El estudio de hoy nos lleva al corazón mismo de la redención. A entender por qué la sangre derramada en el Antiguo Testamento tenía sentido solo porque apuntaba a la cruz del Calvario. Vamos a ver cómo Dios usó símbolos vivientes, animales, altares, sangre, para preparar a su pueblo para el sacrificio supremo de Cristo. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Lunes, 5 de mayo. Sangre de toros y de machos cabríos. El libro de Hebreos, y en particular el capítulo 10, nos ofrece una de las exposiciones más claras sobre la función del sacrificio en el Antiguo Testamento. En los versículos 3 al 10, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, afirma con contundencia que la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados, Hebreos 10:4. Entonces, ¿por qué Dios ordenó los sacrificios? ¿Cuál era su propósito si no podían salvar? La clave está en el versículo 1. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, el sistema de sacrificios era una sombra, un tipo, una representación. Tenía valor porque apuntaba hacia una realidad futura, el sacrificio perfecto de Jesucristo. Así como un boleto representa el acceso a un viaje, pero no es el viaje en sí, los sacrificios animales eran un anticipo, un símbolo de lo que estaba por cumplirse en el Calvario. Cada vez que un pecador traía su ofrenda al altar, debía poner su mano sobre la cabeza del animal, confesando sus pecados. Ese acto transfería simbólicamente la culpa al inocente. El animal moría en su lugar. Pero era solo un símbolo. No había poder redentor en esa sangre. El verdadero poder estaba en la fe que miraba más allá,
hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Este sistema tenía un propósito didáctico: grabar en el corazón del pueblo que el pecado costaba vida, y que el perdón no es barato. Cada gota de sangre era un recordatorio. Esto es lo que costará mi redención. Pero cuando Cristo vino, esa sombra encontró su cumplimiento. Su muerte fue el antitipo, la realidad detrás del símbolo. Ya no era necesario sacrificar más animales porque el sacrificio único y perfecto había sido hecho. Este evento fue confirmado de manera sobrenatural cuando el velo del templo se rasgó en dos al momento de la muerte de Jesús, Marcos 15:38. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, y su rasgadura significó el fin del sistema levítico, el acceso directo al Padre por medio de Cristo, y el cumplimiento de la profecía. Ahora bien, es importante entender que aunque los sacrificios quedaron atrás, el principio que revelaban permanece. El cristianismo moderno puede no tener altares de piedra ni animales sangrantes, pero sí puede caer en un ritualismo vacío, en una fe sin entrega, en una forma sin sustancia. Cuando no entendemos el precio de nuestra redención, cuando trivializamos el pecado, cuando vivimos como si la cruz fuera un adorno en vez de un llamado al arrepentimiento, caemos en el mismo error de los que ofrecían sacrificios sin fe. El autor de Hebreos también dice: por esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Esa ofrenda es suficiente, es poderosa y es definitiva. Ya no hay necesidad de más sangre, porque la sangre de Cristo ha sido derramada. Y es precisamente esa sangre la que nos llama a vivir vidas santificadas, rendidas, agradecidas. Los sacrificios del Antiguo Testamento nos enseñan que Dios es santo, que el pecado es serio, y que la salvación es costosa. Pero también nos enseñan que el amor de Dios es más grande que nuestra culpa, y que desde el principio, Él preparó el camino para nuestra redención. Los sacrificios antiguos eran necesarios solo porque apuntaban hacia Cristo. Tenían sentido solo porque señalaban la cruz. Pero una vez que el Hijo de Dios se ofreció a sí mismo, todo el sistema quedó abolido. Hoy no necesitamos corderos ni machos cabríos. Necesitamos corazones rendidos a la sangre del Cordero verdadero. Necesitamos recordar que cada herida en la cruz fue el cumplimiento de siglos de símbolos, cada uno gritando lo mismo: el pecado cuesta, pero Dios paga. No permitamos que nuestra fe se vuelva ritual. No caigamos en la forma sin la fe. Porque si el pueblo de Israel, con todo el simbolismo que tenía, fue reprendido por ofrecer sacrificios vacíos, cuanto más nosotros, si despreciamos el sacrificio del Hijo de Dios. Hoy, deja que la sangre de Cristo no solo te perdone, sino que te transforme. Porque ese es el único sacrificio que vale la pena recibir y vivir. No te pierdas nuestras preguntas diarias en Facebook, Instagram, Threads y X. Cada día, de domingo a viernes, publicamos 2 reflexiones en punto de las 2 de la tarde y 8 de la noche para fortalecer nuestro aprendizaje juntos. Tu participación y comentarios hacen la diferencia. Te esperamos.